Había farmacia y después 2 años más hacías bioquímica. Ajá. Y si no hacías química, 4 años, y tenías 3 orientaciones. Una que era físico-química, una que era tecnológica y otra biológica. Físico-química, el año que yo iba a empezar, no anduvo. No. Ese año no se dio. Al año siguiente estaban Baran, Bless y Baretti. Fueron los 3 que empezaron el año siguiente. Con los cuales después hice algunas materias. Porque siempre me gustaba físico-química. Claro. En ese momento dije, bueno, no se da físico-química, voy a ver cómo es tecnológica. Fui a hacer una práctica de tecnológica y apareció el número de Reynolds. Yo dije, ¿y eso qué es? No me pudieron explicar qué era, ¿no? Porque la mierda. Entonces fui a ver una clase de Joven Lucas, que recién volvía de Estados Unidos. Y dio una clase espectacular, con unas micrografías electrónicas de la puta madre. Claro. Y yo tenía que usar, así que usé las 2 biológicas ese año. Joven Lucas había venido en el 62. En diciembre del 62. Y fue un proceso complicado en la facultad, porque durante varios años no había profesor de química, de bioquímica, de química biológica. Había 2 materias, química biológica 1 y 2. Y venía a veces Stopani de Buenos Aires, y a veces daba clase Brenner, y algún otro por ahí. Se iba rebuscando. Pero era un quilombo, porque no había profesor. Y hubo 2 personas que eran activistas, y uno era Enzo Bar, que era Bolche, a muerte, y el otro era Spitz, Moisés Spitz, que era anarco, y eran los líderes estudiantiles en ese momento. Y armaron un gran quilombo en la facultad. Claro. Y finalmente, entonces tuvieron que decidir contratar a alguien. Porque la facultad venía de una época donde había estado Sagastume, que había armado todo un instituto de investigaciones en cosas biológicas. Se fue Sagastume y apareció Schumacher. Schumacher armó el origen de los grupos de físico-química y los grupos de química inorgánica. El Monino y esa gente se fue Schumacher, que fue la base de toda la físico-química acá y aún de Buenos Aires. Y de San Luis, un montón de lugares. Entonces, en bioquímica, recién Fabio Lucas venía de Estados Unidos, había hecho su tesis con Stopani, que era profesor de medicina de Buenos Aires, y había ido al laboratorio de Richard Sweet, donde se estaba desarrollando el sistema de síntesis de proteínas en reticulocitos. Había 3 sistemas de síntesis de proteínas para trabajar en ese momento. En células de hígado de rata, es decir, homogenados de hígado de rata, en Escherichia coli o en reticulocitos. La ventaja de reticulocitos es que tenía un único mensajero, y eran limpios. Entonces eso había dado origen a gran parte de los estudios de síntesis de proteína en ese momento. Bueno, yo cursé Biológica 1 el primer trimestre con prácticas que Fabio las escribía en el momento antes de hacer la práctica. Y cuando estaban construyendo la mampara, esa mampara que está dividiendo el laboratorio Pasteur. Sí. Bueno, me acuerdo que estábamos haciendo un Fiske Sugar y arriba estaban cortando madera y caía la serrín. Así que hicimos las prácticas muy improvisadas. En el segundo curso no había prácticas. Entonces Fabio nos tomó a varios y nos encargó algunas puesta a punto de algunas prácticas. Me acuerdo que a Hermann Schuttenberg, que naturalmente falleció, que después fue profesor de orgánica, a él le encargó poner a punto un Barbour. Que había un Barbour acá, entonces bueno, a Moreno le encargó que pusiera a punto un método para detectar lípidos. Entonces unos portas chiquititos. Moreno después hizo la tesis con Brenner. Y Spun era la señora, después estaban en Mar del Plata, estaban en el Instituto de Pesca de Mar del Plata. Y a mí me pidió que pusiera a punto un método para dosar ácidos nucleicos. Entonces hice varias cosas y una de las cosas que podía hacer era dosar nitrógeno. Y armé un micro Barbour así chiquito, con un calentador, un ventilador y le gustó porque eso. Y un día él viajaba a Buenos Aires, yo también, yo vivía en Wilde, y un día me ofreció a trabajar en investigación, me volví loco. Y empecé en el 64. Fabio Lucas tenía un proyecto que derivaba de lo que había hecho en Estados Unidos,
que era estudiar la síntesis de proteínas en precursores de reticulocitos. Entonces habían empezado dos personas, Esther Silver, que estudiaba la síntesis misma, Ana Andrié, que se suponía que iba a separar por gradientes de densidad en sacarosa células de distintos grados de maduración. Y a mí me pidió que estudiara si había polisomas, que era un misterio en ese momento, claro, en las células precursoras. Eso era en conejo. Para lo cual había que anemizar los conejos, y entonces se producía una tesis de reticulocitos, y a los 4 o 5 días sacaba los reticulocitos y trabajabas en eso. Pero para los precursores había que trabajar en médula ósea. Entonces había que liquidar los conejos muy rápido, y al principio no me daba nada. Cuando yo sacaba la médula de los huesos largos de la pata, la suspendía, la alisaba y la corríamos en gradiente de sacarosa. Claro. Y era un único pico de monómero. No parecía nada. Lo único que aparecía es los monómeros y abajo estos pequeños muy chiquititos. Los monómeros eran estos, dos lomitas que apenas se veían. ¿Cómo lo leíamos? El viejo espectrofotómetro, ese que había que llevar a 0 y a 100% para cada día, el Beckman, una cubeta de flujo, una bomba peristáltica y un cronómetro. Entonces había alguien que contaba el tiempo y registraba, y alguien que hacía la lectura. Y esa era la curva. Lo que iba saliendo de esa carosa, que era chiquitito, una cubeta chiquita así, se iba bombeando despacito, entonces iba pasando. Con eso mirábamos los gradientes. Vean lo primitivo que era. Nada. ¿Y cómo se financiaba en esa época? Lo que tenía algún subsidio muy pequeño y nos arreglábamos con lo que había. Los subsidios eran chicos. Yo iba a buscar los conejos, no se conseguía conejos, nadie vendía conejos. Iba por 44 y 140 y pico. Claro. Y a la costa de Villadomínico, donde había tipos que querían conejos, cargaban en la botoneta y lo traían. Qué barro. El resultado que no andaba, mi experimento no andaba, era todo así. Y un día vino Stoppani y me dice, ¿cuánto tarda usted en lisar las células? Que las saca de 5 minutos, 10 minutos. Sí. Están en anoxia. ¿Cómo? Están en anoxia. Las células entran en anoxia y van a parar todo. Claro. Stoppani entendía mucho de respiración. Me dice, tiene que hacerlo lo más rápido que pueda. Y era un desafío, más rápido de 5 minutos. Yo mataba a los conejos y en 2 minutos tenía la célula suspendida en el mismo suero del conejo que había sacado antes la sangre del corazón del conejo centrifugado, tenía el suero frío, suspendía ahí la célula. Claro. Y aún así no andaba. Pero bueno, encontré que con mi inhibidor que estaba en el homogenado de hígado de rata, que después fue el inhibidor que se usa ahora, purificado. Y con ese pude terminar la tesis. Mirá la tesis ahora, la pena. Pero fíjate la idea, recién venía de cero, que era tan cara que no se podía usar. Así que la hice en mi nuevo campo. Eso es lo que corregí. Nunca me hizo corregir 5 veces. Pocas. Era muy mal escribiendo. 5 veces me la corrigió. Bueno, de los 3 que habíamos empezado, Esther Silver terminó su tesis y se fue a Israel. Lo que hizo fue mirar la síntesis de proteína acá en células que no eran maduras, sino medio maduras. Y terminó la tesis y se fue a Israel. Se fue a Estados Unidos, estuvo en Estados Unidos en MIT durante un tiempo largo, 2 años y pico, y cuando quiso volver acá no le daban puesto. Con lo cual se fue a Israel. Una pena, porque fue muy capaz, trabajadora, con ella sola. Llegó a ser directora del laboratorio del hospital de Bethesda en Israel. Claro. Ahora está jubilada. Entró Enzo Bar, que había estado antes, y se armó el grupo apareció Moisés Spitz, parte de inmunidad. Y Grigera. Y
Entonces, Grigera empezó a trabajar con Fabiluque también y pasaron muchas cosas entre medio. En el 72, me fui a Estados Unidos, volví. ¿Enseguida del doctorado? Terminé el doctorado en el 60, al final del 67, me fui a Estados Unidos, estuve 2 años y medio trabajando en control de síntesis de RNA con bacteriófagos. Cosa que cuando fui allá no sabía ni cómo se llamaba eso. Claro. ¿Qué era un bacteriófago? ¿Qué era RNA? Más o menos. Estuve 2 años y medio, me fue bien. Pude detectar el primer mutante en un control de transcripción en el fago, que resultó ser una proteína que modificaba la transcripción, que permitía pasar de los tempranos a los intermedios, que después acá lo terminó Cristina Añón. Y volví y traté de empezar a funcionar con eso acá. En el 71 hubo un simposio que organizó Fabiluque, que había habido 2 simposios previos. Un simposio que se hizo en Buenos Aires, que lo hizo Valencia, en Exactas, que eran simposios que organizaba un tipo que se llama Hollander, que era de Oak Ridge National Laboratories en Estados Unidos, y que trataba de traer a Latinoamérica la biología moderna. En Buenos Aires se llamó Cromosomas, Estructura y Función. Fue el primer simposio internacional que fui y tuve el gusto de estar sentado en una mesa como no tomando café. Era una cosa que uno no podía creerlo. Y un montón de tipos así, de mejor nivel internacional. Después fue en Uruguay, que se hizo en el Clemente Estable, y que se llamó El Nucleolo, su estructura y función. Y en el cual Clemente Estable, el viejo Clemente Estable, dio todas las razones por la existencia del nucleolo. Ya estaba muy viejo, y que generó el Instituto de Clemente Estable en Uruguay. Y después Fabiluque hizo una acá, en el 71, que se llamó algo como síntesis de proteína de RNA, tengo por el se puede buscar. Y al cual vinieron 3 premios Nobel. ¿Eso desde acá en La Plata? Acá en La Plata. Acá en La Plata fue la historia de eso. Fabiluque con un año de había 3 hoteles. 3 hoteles. Con un año de tiempo había reservado habitaciones en el hotel provincial. Vinieron como 50 personas. Claro. Porque este hombre, Hollander, becaba un montón de pibes, de becarios jóvenes de toda Latinoamérica. Para que vinieran, claro. Para que vinieran, y además gente grande. Resultado que con un año de tiempo había reservado el hotel provincial. Cuando faltan 2 o 3 meses, la provincial, bueno, necesitamos. No, está ocupado. Está ocupado, chao. Mira, nos volvimos locos. Claro. Locos. Pusimos gente hasta en el astillero, en la escuela naval. Claro. Yo salí con una secretaria a alquilar 2 hoteles de alojamiento que estaban en el camino de Belgrano. No me los alquilaron. Yo tenía plata. Había como $70.000. Claro. No me los alquilaron. El simposio fue un éxito. Por ahí debe estar las copias del simposio. Los tipos que participaron, las discusiones duraban media hora. Se agarraban tipos del mayor nivel. Vino mi ex jefe, y vino un ruso, Spirin, que era de la Academia de Ciencias, que después le mandaba tarjetas postales en la época de los milicos de Fabiluque. Desde allá. Así que trabajamos como monos en ese negocio. Vino Stanley Ford, una cantidad de tipos. Y no había nada. Les tuvimos que organizar una fiesta en un lugar que tenían de agronomía o veterinaria, ahí en Diagonal del 74, y para hacer algo. Claro. Y trajimos a Buenos Aires 8 y qué sé yo, muy bueno. Ahí tuve que atajarlo a Hershey que se caía de borracho que era así. Ese fue un gran éxito. Muchos de los que vinieron acá tuvieron o tienen todavía posiciones relevantes en Latinoamérica. Claro. Eso nos hizo conocidos a todos. Tenemos amigos por todos lados en Latinoamérica, gente que ha sido directores de instituto o profesores de mayor nivel en casi todas las universidades importantes de Latinoamérica en biología. Después de eso,
acá cuando yo volví en el 70, a mitad del 70, había un proyecto de facultad para hacerlo allá detrás de donde se hizo el estudio de Schumacher. Sí, listo. A partir de ahí, eran como 150 metros de 3 pisos, era la facultad de exactas. Y estaba la maqueta, estaban las licitaciones listas, los planos, todo, nunca se hizo. Se hizo la universidad, el edificio de la universidad, se hizo el Instituto de Fisicoquímica. En el 70, Fabiluques me había resguardado 2 alumnos excelentes, que eran María Cristina Añón y Alberto Saracho, para que empezaran a trabajar conmigo. Y me dio, él tenía un subsidio, me dio en aquel momento, plata de ese momento, 100.000 pesos. Me serían más o menos como 1 millón de pesos actuales, para que yo empezara. Y había que empezar con todo, porque no se trabajaba en bacterias en forma moderna. Yo en Chicago pedía 200 cajas de Petri y al otro día estaban. Claro, sí. No eran descartables, eran de vidrio. Y empecé acá y fui a ver profesores de microbiología, a ver cómo hacían no había nada que fuera de Pirex. Era una desgracia, ¿no? Y estaba Solari, el profesor, el viejo ceremonioso, me dijo que sí, ellos hacían el medio, lo ponían en tubos tapados con algodón, y cuando lo necesitaban fundían el tubo y hacían la caja. Sí. Tuve que inventar todo, las cajas que había, unas cajas así gruesas, más feas que la mierda. Resultó que había que envolver las cajas una por una, porque si no se rompían. Claro. Bueno, yo encontré unas latas de café y metí las cajas adentro y las horneaba. Esa estufa que está ahí afuera, que está rota, esa yo la arreglé para que anduviera a 180 grados, y esterilizaba las cajas en esas latas. Así que hubo que armar todo de cero. Además no teníamos plata para comprar una importada. Claro, no hagan acá, yo compré un hagan chubut, y con eso hacíamos los medios. Así que bueno, fue muy sacrificado, tanto para Cristina como para Alberto, trabajar con eso, y yo había traído de Chicago como 150 mutantes que había hecho allá en los últimos 6 meses que estuve. Que de paso me hicieron volver hasta el último día, pedí un tiempo adicional, tenía 2 años de plazo, pedí 6 meses más, que me pagaban de allá, para preparar estos mutantes y traerlos, me dejaban mi jefe allá. Y no me dejaban venir. Tuve que volver el 31 de julio, que era un sábado, a mostrar en la facultad que había vuelto. Claro, tenían la facultad acá, porque eran todos derecha. Entonces, los tenían contra la pared. Resultó que volví, trabajó ese proyecto, empecé a trabajar, armamos eso, tanto Alberto como Cristina, seccionales, hicieron cosas muy lindas. Alberto demostró que una topoisomerasa que usaba el Fago usaba el core de la topoisomerasa de la bacteria, le cambiaba la subunidad que daba especificidad. Lo que codificaba el Fago era un gen que producía una subunidad que cambiaba la que estaba la de la bacteria para darle especificidad para el DNA del Fago. Y Cristina hizo su trabajo ahora estudiando un mutante TS del gen que cambiaba la especificidad, y lo demostró que era ese gen, que era la polimerasa. Una subunidad de la polimerasa, que también usaba el core de la bacteria y agregaba una subunidad que le daba la capacidad de hacer el RNA medio. Yo encontré un mutante que eran de cero, no hacían en DNA, probé todos los mutantes allá, y encontré uno que empezaba a hacer RNA y a los 5 minutos dejaba, no hacía más. Y eso terminó. Mientras tanto, con una persona con María Teresa France, que era una mujer que trabajaba en Buenos Aires, en farmacia, había estado trabajando en Estados Unidos, en Fago también, y teníamos una formación parecida. Y los dos pensábamos que había que hacer cosas que importaran al país. Entonces empezamos a ver qué diablos podíamos hacer,
En ese momento estaba una epidemia de fiebre hemorrágica en Argentina, en el río Junín, muy seria, que ocurría porque se hacía la recolección de maíz a mano. Claro. Y los roedores que portaban el virus tenían una explosión en el momento que estaban en el maíz. Entonces la gente que estaba recolectando maíz se lastimaba con las hojas de maíz y tipos jóvenes, cacho de bestia que estaban recolectando maíz se morían en 2 días. Claro. Entonces empezamos a ver dónde se podía trabajar y terminamos yendo al Malbrán. En el Malbrán era un llano, no tenían guantes, Sí. tenían unos frascos de rubro, entonces así, todo torcido, hacían un frasco, cultivaban, eran los que mejor cultivaban el vino, cultivaban 2 frascos por vez, no más. Nosotros terminamos cultivando 20, ahí mismo. Yo me contagié ahí, no había ni guantes. Claro. De insensato nomás, ¿no? Resultó que en 6 meses demostramos qué remedios tenía el vino. Claro. Tan simple como poder levantar un pelo. Y así, correr en un gel. Así que en 6 meses lo publicamos. Y los del Malbrán querían ver las proteínas. Entonces empezaban a correr las proteínas en geles. No tenían la más puta idea. Cristina había terminado la tesis, entonces le digo, ¿por qué no vas allá y terminás? Y vos entras en el paper primero. Estuvo trabajando allá, la pertuguearon. Sí, sí. Hizo que nos peleáramos, finalmente ella se fue. Pero un día ve que están corriendo un gel y ve que el azul se va para el otro lado. Dice, ¿ustedes miraron la polaridad? ¿Qué polaridad? Esa. No sé qué mierda hicieron unos geles, lo publicaron. Decían que Junín tenía 5 proteínas y que 3 estaban gliosiladas. Víctor empezó acá y encontraba 3 proteínas. Nunca lo pudimos publicar, porque ya tenían todo el arreglo con los americanos, qué sé yo. Bueno, a los 2 años de estar trabajando Cristina y Alberto, vinieron Graciela de Antoni y Horacio Lombardo. A esa altura Fabeluque se había propuesto entrar en fijación de nitrógeno. Y armó todo un proyecto en el cual yo iba a trabajar, el grupo mío iba a trabajar en Fagos. Moisés Spitz iba a hacer algo con inmunidad. Grijera iba a estudiar la enzima, la nitrogenasa. ¿Qué más? Y había alguna persona que no sé si ya estaba Mario o no, que iban a empezar a estudiar la fijación. Mario tuvo que ir en ese momento, tuvo que rajarse el golpe de Estado. Claro. Y entonces, con Horacio, con Graciela, empezamos a armar todo. Que de nuevo, armamos esas cámaras que tuvieron por acá, esas cámaras acá se cortaron por la mitad. Había 2 cámaras grandes que se pusimos arriba del techo ya, las armamos ahí, con la iluminación para afuera y con los enfriamientos y qué sé yo. Fueron las primeras cámaras de cultivo que hubo. Y las primeras cámaras de cultivo controladas. Y eso, Horacio y Graciela fueron los que empezaron a trabajar. Horacio y Graciela de Antoni fueron los que hicieron todo el laburo. Todo el laburo. Los cablecitos. Sí. No teníamos técnica. No, obvio. Y ahí empezamos a trabajar entonces de nuevo, a aprender a cultivar la alfalfa y todo eso. Claro. Para eso habíamos ido con Fabeluque a Pergamino, y habíamos sacado algunas raíces de alfalfa y de ahí se aislaron algunas cepas. Claro. Y después el INTA nos dio otras cepas. Cuando vinieron Graciela y Horacio, tratamos de ver si había fagos. Entonces lo que hacíamos es hacer un lot de bacterias y poníamos gotitas de otra bacteria arriba a ver si hacían. Y oh sorpresa, las 2 bacterias, las 2 cepas que el INTA ofrecía como que había que usarlas conjuntamente para inocular, una de ellas mataba a la otra. Tenía un virus que la mataba. Claro. Entonces, los estudios de INTA decían que no, lo mismo, 1 o 2 cepas, claro. Claro, era una sola, claro. Sí, tal cual. Ese era el nivel, no tenían la más puta idea de nada. Claro, sí. Entonces, bueno, aislamos dos fagos diferentes y empezaron a estudiarlo conjuntamente Horacio y Graciela. Horacio iba a la SIC, hacía microscopía electrónica, eran fagos tipo lambdoides. A los 3 años de estar trabajando, vino la izquierda peronista. Como
compraron la SIC, ¿Eso en qué año era? Sí, debe ser 73. 73, 74. Y decidieron que era perder tiempo hacer investigación, le cortaron la beca. Horacio estaba casado, Graciela estaba casada, y acá en la facultad liquidaron la biblioteca. Esta biblioteca era la biblioteca en química orgánica, la biblioteca más importante de Latinoamérica. Tenía toda la colección de las revistas de la química orgánica de Alemania, que era la cuna de la química orgánica, estaban todas acá. Los de Buenos Aires me pedían revistas de acá para llevarlas. Claro. La publicación extranjera era penetración ideológica. Claro. Pelotudo, bueno. Resultado que tanto Graciela como Reyes se quedaron sin beca. Así que terminaron la tesis como pudieron, agarraron un fago cada uno, hicieron unas cosas más. Y ya está. Algunas fotos que hizo Dacio, creo Sí, que sí, acreditaciones. sí. Claro, se quedó a hacer la tesis. Terminó la tesis, Horacio se fue al privado y hizo un carrerón en claro, fue a trabajar al privado y sabía trabajar con aerobio. Sí, sí. Entonces, y así terminó siendo capo en el Garro. ¿Cómo se llama? Garro. Tenía Garro. Y Graciela, justo el marido, se iba a Holanda, así que ya se fue con él a Holanda. Y bueno, en el 75 empezó Víctor. Ahí ya había venido la derecha, pero Víctor, la AAA. Claro. Se hizo cargo de la facultad. Y en el día que estábamos presentando subsidios al CONICET, que era la única fuente de recursos que había, estábamos todos terminando el subsidio, qué sé yo, le muestran a Fabi Luques una nota por la cual los cesantían. Eso era derecha. Sí. Fabi Luques no era derecha. No. Y los cesantían. Tiramos toda la mierda, no presentamos nada. Claro. El CONICET, ya, vamos toda la mierda, qué sé yo. Ya, Fabi Luques estuvo a punto de irse, cuando yo estaba haciendo la tesis, por la noche de los bastones largos. Claro, en el 66. Por suerte no se fue, pude terminar. Claro. Se fue en el 66 y yo terminé en el 67. Eso te da una idea de los avatares que hubo en aquella época. Resultó que Víctor, que era 6 idiomas, 10 de promedio, pintaba, escribía en la revista que decía la Química Orgánica, una bestezuela, quiso venir a trabajar. Yo le dije un peso, no teníamos nada, se pasó 6 meses sin sueldo, en el SINDEFI le ofrecían trabajo y no quiso agarrar. Y empezamos con nada. En el background, en ese momento ya nos íbamos del background, porque ya después que publicaron, nos hacían chao, váyanse. Sí. Conseguí que me regalaran unos cuantos 50 frascos de RUT, que estaban todos torcidos. Estamos con Víctor en unos caballerizos, ¿no? Para arriba, juntando el frasco de RUT para atrás, y nada más, no teníamos nada. Fuimos a un matadero a buscar suero. Pintábamos la sangre abajo de la vaca, venía chorreando sangre. Claro. Y con eso empezó Víctor. La gente, había un amigo que había cruzado acá, que estaba en Pfizer, que tenía una fábrica, una planta de cultivo de tejidos acá. Nos regalaba los componentes de los medios. Claro. Los aminoácidos, la vitamina. Y el medio cultivo lo hacíamos nosotros. Claro, para la selva, sí. Para la selva, que era locura. Los filtros nos cortaban el huevo. Sí, y con eso empezó a trabajar Víctor. Y empezó a trabajar como no nos dejaban trabajar con Julina ya, yo armé acá el laboratorio del fondo, allá, que era un P3 en ese momento, que tenía una presión negativa con unos extractores que pasaban por un panel de tubos fluorescentes, de tubos ultravioleta, y había una cámara de guantes y otra precámara y un lugar que tenía 3 puertas atrás en la mesa de trabajo, y la Spinco estaba ahí adentro. Yo había conseguido comprar una Spinco. Así que la Spinco estaba ahí y tenía doble puerta y toda la hierba, y ahí trabajamos juntos. Antes de eso, Alberto Zarachu fue el que no se fue cuando vino este quilombo de la SIC. Él ya estaba más avanzado, terminó la tesis y se fue, quería trabajar. Alberto era del campo, el padre tenía campo y él le gustaba el campo y quería trabajar en plantas. Así que se fue a Holanda, a muy buen laboratorio, trabajó allá, le fue muy bien y volvió después de Holanda, para lo cual yo armé el primer entrepiso. La primera edición. Con los amigos, claro, para que volviera él, armé el entrepiso
del cuartito del fondo y el de adelante. Ajá. Con unos amigos que vinimos un fin de semana y armamos de un piso, sin pedir permiso a nadie. Ya está. Ya está hecho. Y así, de gauchada, que le decían los amigos. Claro. Y bueno, Alberto empezó ahí. ¿Y él con qué tema empezó ahí? Ahí empezó tratando de estudiar un virus de maíz. Que no le fue bien, no lo pudo aislar. Estuvo muy difícil. Después lo aislaron en Córdoba, muchos años después, con otra más tecnología. No teníamos con qué en ese momento. Y Alberto empezó a andar mal, él era depresivo. Tuvo varios episodios en los cuales desaparecía. La perdíamos como 3, 4, 5 días, una información famosa, qué sé yo. Sí, sí. Y eso fue incrementando. Y con él empezaron a trabajar. María Laura empezó a trabajar con él. Bueno, él se suicidó, Laura quiso seguir con eso. La señora de Alberto, Liliana Zembrile, estaba haciendo la tesis en INGEBI. No en INGEBI, ¿cómo se llama? El instituto que está en la SIC. ¿En la SIC de acá? Acá en la SIC, sí, hay un instituto de biología. Sí. Liliana Zembrile estaba haciendo la tesis ahí, en Camélidos. La tenía muy avanzada, un trabajo bárbaro, estaba muy bien hecho, y no se la dejaban presentar. Yo tenía dinero en ese momento y le dije, mira, Liliana, te puedo pagar 6 meses. Escribí tu tesis, decirle a ellos que te la presenten, si no te la presento, te la presento yo. Claro. Y eso es lo que hicimos. Finalmente yo le presenté la tesis y le digo, bueno, haz lo que quieras, vos decidís. Si querés ir a biología, si querés estar acá, no, yo quiero seguir acá haciendo que sea la planta. Bueno, siguió un tiempo trabajando con virus de plantas y ahí empezamos, ya estaba Laura también, y estuvimos trabajando un tiempo. Después ella tuvo la posibilidad de irse a Quilmes, que le parecía un buen lugar y ahí le fue. Bien quedó. Entonces se fue a trabajar a Quilmes. Y Laura siguió. Y esta es la historia de los virus de plantas. Sí. Y bueno, ahí siguió Víctor. Después de Víctor, bueno, con Fabio Luques había trabajado de la Sorrentini. Después, una chica que después está en el Sindeca, no Sindeca, ¿cómo se llama? El que tiene el director de Cristina. El CIRCA. El Circa, que se llama Estela, y no me acuerdo el nombre, Rodríguez Hernández, no me acuerdo el nombre. Ah, no sé, ahí me mataste. Y estaba en Sobar, y Spitz con Alberto Parma, y el marido de Cristina. Sí, Alberto. Sí. Alberto. Empezaron ahí. Ellos, el Spitz estaba ahí en el mismo lugar que estaban ustedes o estaban Spitz estaba en el laboratorio de adelante. de adelante. En el laboratorio de adelante. Después se armó todo eso de donde estaba toda la parte de inmunología. De inmuno, claro, sí. Porque en principio esa parte primero estuvieron Mario y Tony. Ah, Primero, yo estaba en el fondo. Y bueno, Spitz estaba adelante. Después, ¿quién más estaba? Hay una chica que hizo la tesis conmigo, se llama María Flora Rosas, Ricardo Dewey. Estela Rece trabajó un tiempo con María Laura. Después se fue. Eran las dos que estaban, quedó Laura solo, Estela se fue. Y bueno, después la gente que está con Fabio Luque. Sí. Que fueron Mario Pibul, César Marino, Marcela, Rolando Rivera Comar, Estela Sanasi trabajó conmigo. Pero Rolando no fue becario de Víctor, ¿no? Fue de Víctor y mío. Ah. Y también el pelado, ¿cómo se llama? Que está en Gringelli. Gringelli, también hizo la tesis. Y Mario Lozano. Mario Lozano. También hizo la tesis con Víctor y conmigo. Sí. Así que esa fue la historia. Fabio Luque siguió, en realidad, con Resolvio. La historia de Resolvio, no la conocen, Sí. pero cuando nosotros empezamos a trabajar, Fabio Luque estuvo en un periodo de depresión muy grande. Estuvo varios años que largó Resolvio. Aparte porque Mario se tuvo que ir, porque había persecución política, se fue a trabajar un tiempo de laboratorio de un amigo, la mierda. Y entonces se deprimió mucho. Claro. Una época muy jodida, bueno, perseguía. Sí, sí. A mí me llamaron un día formalmente al decanato, estaba el interventor, me dijo,
gusta, Carl Márquez, un tipo que era de la AAA, que era el cordobés, y el secretario, que era Imerito. Imerito fue el que lo mandó a matar al Chile Zaragoza. Y habían mandado una nota para Fabeluques, jodiéndolo. Fabeluques no estaba, no la recibí. No. Se visitaron como para echar, más o menos. Yo le dije que nunca podía recibir una nota para un superior si no estaba. Me cagaron los pedos. ¿Por qué no mataron a Chile Zaragoza? Estaban en la época AAA, debe ser 75, 76. En la provincia, el Colegio Bioquímico se había conseguido, por la cual solamente los bioquímicos podían hacer análisis clínico. Y acá estaban los que hacían química, claro, que hacían la especialidad de biología, que podían hacer análisis clínico con una materia más, qué sé yo. Resultado que los químicos, como dije, el consejo profesional, no tuvieron mejor idea que ocupar la facultad. Entonces claro, lo pusieron a Márquez, que era un profesor de orgánica viejo, y a Imerito, de decano y Imerito de secretario. Y estos no tuvieron mejor idea que suprimir el título de bioquímico. A uno de los chicos le faltaba una materia. Claro. Yo tenía el último curso, el quinto año era el último año, yo tenía 12 era del último año, y les dije, no se muestren, claro, manden una nota, traten de no personalizar. Uno de los líderes era Chilo, que era un pibe buenísimo, muy buen alumno, de los mejores alumnos del curso, y que estaba en la Federación Juvenil Comunista. Claro. Pero no, te digo, la Federación Juvenil Comunista la apoyaban a Isabelita. Claro, sí. Resultado que Imerito cita a los alumnos, se reúnen en el aula de Arata y se la pasa todo el tiempo hablándole personalmente a Zaragoza, a Chile Zaragoza. Esa noche van a la pensión donde vivía con otros 5 tipos, se lo llevan y meten 40 balazos en la sala. Esa es la historia y esa es la razón por la cual le quedaron vivos Chile Zaragoza. Claro. No existía el instituto en la facultad. Estaban en el instituto, sí. Había un instituto de física, de físico-química, que era el que tenía Schumacher, y Ronco había armado, por ahí por el 70, los 3 institutos de tecnología. El SINDECA, el SINDEFI y el CIRCA. Claro. Que estaban en los sótanos, allá abajo. Sí, abajo. En los sótanos, pero fue el que vio cómo había que hacer eso. Claro. Y empezó con eso. Nosotros no teníamos chance de hacer instituto, primero porque la facultad no querían. Después del 83, a mí me pusieron, querían ponerme decano, yo había actuado mucho con el radicalismo, con la gente de acá de La Plata. Querían ponerme decano, yo no quise agarrar ni por puta, me pusieron de jefe de departamento. Y rearmé el departamento, con algunas gentes de acá que eran positivos. Claro. Rearmamos el departamento porque había algunas cátedras que tenían 8 ayudantes y otras tenían 1, claro, que tenían algunos alumnos. Entonces, algunos no me quisieron nada. Y acá los dueños del departamento eran Weinberg y Escalante, claro, que eran biología y botánica. ¿No? Es más, yo armé una reunión de profesores al empezar para charlar y ver qué queríamos hacer y qué sé yo. Claro, y no había nada. Había que repensar el departamento, ver qué hacer. El departamento era el último orejón del tarro. Claro. La manija era físico-química y tecnología, claro, a medias dentro de química. Claro. Física y matemática no corrían, en política, ¿no? Claro. Y nosotros éramos el último orejón. No teníamos peso en la facultad. Y los que manejaban la cosa eran Escalante y Weinberg sobre todo. En esa reunión, donde yo planteo, es un departamento moderno, qué sé yo, Weinberg dice en público: yo no voy a colaborar para nada con esta gestión. Sí, de ninguna manera voy a colaborar con esta gestión. A la mierda. Bueno. Y bueno, así tuvimos que rearmar el departamento, pensar en un departamento positivo, tratar de redistribuir los pocos cargos que había, darle lugar a la gente joven, claro, a que tuviera cosas. Me odiaban profundamente, ese tipo de la cual venían manejando toda la cosa desde ahí, desde lo de Weinberg y Escalante, que eran intocables. Claro. Escalante era muy bueno, era un botánico,
tradicional. Sí, sí, sí. Tipo, cada hojita que sabía que era, ¿viste? Sí, Cada sí. hojita sabía que era. Sí. Cacho Caffini salió de ahí, le costó Sí. horrores Sí, montar sí. algo que fuera más progresista, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Porque venía con esa impronta. Y él era el alumno de él. Así que costó muchísimo, a Fabluque le costó muchísimo instalarse en la Colonia. Recién después del 83, al darle manija al departamento, empezamos a tener peso. Y ahí hubo una asociación muy importante que surgió en relación con Ronco. Ronco era un tipo bravísimo, se la sabía toda, tenía una cintura de la puta madre, pero quería la facultad. Y estaba enfrentado con físico-química, creo que lo manejaban todo, que Claro. era de derecha además, Sí, sí. manejaban todo. Sí. Entonces, Ronco, muy vivo, gestamos con él una asociación entre química, bioquímica y tecnología, la parte moderna de tecnología, Claro. que no era de derecha. Y eso continuó muchos años. Y así fue que después el decanato, cuando hubo elecciones, fue Pereira, el decano, y yo fui vice, que no quise agarrar el decanato, por puta, yo tenía 12 votos para ser decano. No quise, porque no quería, claro. Al final Pereira se enfermó y tuve que estar como 6 meses en la facultad. Pero sí, pero yo decidí claramente, el que me venga a ver es porque tiene una propuesta. Claro. Si la puso por expediente y es válida, va a salir. Si no es válida, no va a salir, no me jodas. Y además, salvé un montón de trámites en la facultad. El expediente salía, entraba a mesa de entrada, iba a un departamento, volvía a mesa de entrada, iba a una cátedra, volvía a decir dónde, volvía a mesa de entrada. Mesa de entrada sabe dónde tiene que ir, le pone el itinerario, y cada cual sabe dónde tiene que mandarlo, y además pone la fecha en que lo recibió y la fecha en que lo sacó. Claro. Cosas de ese tipo. Sí, sí. Y me tocó manejar el consejo académico. En ese momento Claro. empieza el consejo académico con los profesores, con los ayudantes, y con los ayudantes eran los ayudantes y los alumnos eran muy alfonsinistas, ¿no? Que estaban Mario Lozano, estaban. Ahí entonces empezamos a que el departamento tuviera peso en la asociación con tecnología. Claro. Y de esa asociación salió, en esa época, Alberto Saracho todavía tenía mucho peso en la facultad. Y fue y un respeto bárbaro, porque un tipo podía poner la cabeza en el fuego por él. Y ahí fue donde se creó el instituto. Ajá. El primer instituto que era de la facultad. De la facultad, claro. Y que yo lo estuve dirigiéndolo un tiempo, después estuvo Víctor, no sé cómo fue. Y hacíamos clases semanales, teníamos un montón de paper, y bueno, eso trajo mucha gente joven que empezó a aprender biología molecular rápidamente, además de lo que dábamos en biología 2, que
las prácticas las armé yo todas en ese momento. ¿Y qué hay de cierto de eso de que dicen que acá se hizo primero, la primera PCR se hizo acá? Sí. No teníamos plata. Hay una persona en Buenos Aires, no me acuerdo, que quería comprar los reactivos. No, las compramos a medias. El Mario Lozano estaba trabajando con Virus Junín y quería hacer un diagnóstico. Claro. Entonces conseguimos hacer los primers y la primera PCR la hizo con esos baños celestes que andan pasando con la mano. Con la mano, y al otro, primera PCR y anduvo. Y después armamos con Mario un sistema automático, que eran los 3 baños conectados a una bomba de agua y una leva y con valvulitas de lavarropa. Ajá. Y una leva que abría una válvula, cerraba la hacía pasar se pasaba una agua, pasaba la otra, en capilares de vidrio, claro, sellados, que estaban metidos dentro de la bomba. Y esa fue el gran equipo, duró mucho tiempo, no tengo plata, claro. Así que la primera es, no sé si se hizo en paralelo en Buenos Aires, pero fue la primera PCR que se hizo con un resultado que después fue el sistema de diagnóstico de Virus Junín. Porque se hicieron muchas cosas primero. Se hizo el primer gradiente de sacarosa. Lo corrí yo por ahí por el 70. Hubo momentos excepcionales en mi estadía acá. Uno fue un experimento que diseñamos con Alberto Saracho para demostrar que esa proteína era la que cambiaba. Teníamos 36 posibilidades de cruzar cosas. Sí. Estuvimos discutiendo hasta las 2 de la mañana. Lo achicamos, no sé si a las 8, 9, porque si una se daba, no sé. Alberto hizo el experimento al día siguiente, digamos. Cada vez es buenísimo. Esa cosa de laburar toda la noche con un mono pensando cuáles son las alternativas, de 36 alternativas distintas, llegar a las 8. Claro. Y que 10. Queda. Sí. ¿No? Y así como esas muchas, con Víctor lo mismo. A Víctor le costó horrores publicar su tesis, porque los de Buenos Aires habían publicado que había 5 proteínas, y ellos tenían, tal vez el Malbrán, el Ministerio de Salud, la conexión con los Estados Unidos, los invitaban acá, y asados, y vuelta, ida, y todos los demás. Y le publicaron eso. Claro. Que una borrada. Claro. Lo que habían visto en los genes eran las proteínas de suero que estaban pegadas al virus. Y le habían publicado. Y nos rebotaban el paper. Claro. Nos rebotaban el paper. Una vez tuve la suerte de estar en Estados Unidos, llamarlo por teléfono al editor y decirle, mire, esto es así, mire el paper. Es igual el experimento, son iguales, me digo. ¿Cómo que son iguales? Uno dice 5, otro 3, otro 3. Claro. No, después de discutir como media hora por teléfono, me dice, porque de acá no podíamos llamar por teléfono, no había manera, el costo era. Me dice, no, lo que pasa es que tenemos poco lugar en la revista. Si usted me dice eso, lo tengo que aceptar. Claro. No me diga que los papers son iguales. Nos cagaron. Sí. No lo podemos publicar. Me quedé en un congreso que hizo Cochero por allá, mucho después. Y después es cierto. Sí, pues se demostró que era así. Porque, claro, porque después cuando se hicieron las secuencias, lo mismo. Las secuencias. Acá se hicieron, las primeras secuencias que se hicieron acá, las corrió Víctor. En el año 85, Víctor vino a Estados Unidos, se hizo un simposio en Buenos Aires, y había 5 tipos en el país que sabían secuenciar. 5 personas sabían secuenciar en Argentina, en el año 85.